recomendación es muy sencilla, que lo que nos ofrezcan tenga la misma calidad con que se ofrece en su respectivo país. Que no nos vengan aquí trayendo programas de menor nivel académico. Que además cuando vengan a nuestros países se sujeten a los procedimientos de acreditación según las normativas nacionales. Y por último, que no vengan en plan de competencia, sino en plan de complementariedad. Porque bienvenidos esos ofrecimientos cuando tienen calidad, cuando están acreditados y cuando vienen a completar nuestras ofertas educativas. 10 años después, ahora que nos preparamos para la Declaración Mundial, para la Conferencia Mundial, que ya ha sido convocada del 5 al 8 de julio, o sea, estamos a pocas semanas de la segunda conferencia, el tema central de la nueva conferencia va a ser las nuevas dinámicas de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo. Y la agenda provisional comprende los siguientes temas: el rol de la educación superior en la respuesta a los mayores retos globales, erradicación de la pobreza, desarrollo sustentable y educación para todos. El segundo gran tema es de 1998 al 2009 y más allá, las nuevas dinámicas de la educación superior y la investigación. Tercero, acciones para promover la educación superior y la investigación. Y cuarto, promoviendo la excelencia para acelerar el desarrollo de África. Hay una especial dedicación al problema de la educación superior en África, hacia un espacio africano de educación superior e investigación. Y por supuesto, las mesas redondas temáticas van a abordar la internacionalización, la regionalización y la globalización, el aprendizaje, la investigación y la innovación. La pregunta que nos surge después de lo que hemos dicho, y para aprovechar los últimos minutos que me quedan para esta intervención, sería: ¿cuál debería ser o podría ser la posición de América Latina y el Caribe en el seno de la Conferencia Mundial, donde ya se prevé que va a haber algunos fuertes debates, principalmente en cuanto al concepto de que si la educación superior es un bien público social o si es un bien público global? Ese va a ser uno de los temas del debate. Visto lo anterior, creemos que la posición de América Latina debería partir, en primer lugar, del reconocimiento de que nuestra región cuenta con una larga experiencia en el campo de la educación superior. No somos una región que está comenzando con el trabajo en educación superior. Desde luego que la primera universidad que en esta región del mundo se estableció fue fundada en el año 1538, 100 años antes que Harvard fuera fundada. Desde entonces la educación terciaria ha experimentado varios procesos de reforma, al impulso de los cambios que se dan en los contextos políticos, económicos y sociales, siendo el más importante el conocido como la Reforma de Córdoba de 1918, que el año pasado cumplió 90 años de haberse lanzado por los estudiantes de la Universidad de Córdoba en Argentina, y cuyos principios contribuyeron a darle un perfil propio a la Universidad Latinoamericana y que aún hoy constituyen orientaciones fundamentales en materia de autonomía, en materia de cogobierno, de acceso universal y de compromiso social. Entonces, sobre la base de este valioso acervo histórico, educativo, cultural, y del amplio proceso de consulta que promovió el YESAL UNESCO y que culminó en la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, reunida en Cartagena de Indias, Colombia, en junio del año 2008, donde asistieron más de 4.000 delegados de la educación superior de América Latina y el Caribe, y ahí se aprobó la declaración regional. Contamos entonces con una serie de principios y con la suficiente autoridad moral para llegar a la reunión de París y fijar nuestra posición claramente en esa conferencia. Hay algunos principios de la primera declaración que deberían de ser reiterados. Por ejemplo, se debería de reiterar, como lo sugiere la conferencia, la Declaración de Cartagena, que el gran paradigma compendio al cual sirve la educación superior en cualquier región del mundo es el desarrollo humano sustentable. Y no el simple crecimiento económico, sino un desarrollo humano y sustentable. Además,
que el desarrollo y fortalecimiento de la educación superior es un factor fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades. En fin, tomar algunas de los principios claves del año 98 y reiterarlos y decir claramente que la inversión en educación superior, y no llamarla gasto, sino inversión, no solamente es prioritaria, sino estratégica. No significa esto que vamos a descuidar la inversión en los otros niveles educativos que también lo necesitan, sino hacer realidad el compromiso que América Latina y el Caribe adquirió y que aún no ha cumplido en la Declaración de México de 1979, que debemos de invertir en educación en todos los niveles al menos el 7 u 8% del Producto Interno Bruto. Todavía ningún país nuestro ha logrado llegar a ese nivel. Pero hay una serie de principios también que debemos también claramente reiterar y proclamar desde el punto de vista de nuestro continente. Decir que la educación superior como bien público social tiene que ser puesta fuera de esas corrientes que tratan de mercantilizar la educación superior, y que la educación superior suministrada por los proveedores transnacionales tiene que sujetarse a las regulaciones que se establezcan o las directrices que se establezcan en nuestros estados. Debemos reiterar el concepto de pertinencia social, en el sentido que nuestras universidades tienen que trabajar a favor de todos los sectores de la sociedad, y quizás en el caso de nuestros países en desarrollo, trabajar dándole una prioridad a la atención de las necesidades de los sectores más desfavorecidos. Dadas las complejidades de la sociedad y de los complejos retos que enfrenta la educación superior, la respuesta de parte de ellas tiene que llevar a la flexibilidad, a la diversidad y a la articulación de verdaderos sistemas nacionales de educación postsecundaria, para poder así abrir más oportunidades de acceso a todos nuestros jóvenes. Y debemos de buscar cómo darle más estatus social y reconocimiento salarial a las carreras cortas de nivel superior, a las carreras mediante las cuales formamos tecnólogos y que muchas veces en nuestra sociedad, por razones culturales, estamos considerando o menospreciando más bien en función de las carreras largas. Pero ningún programa de formación de educación superior debe transformarse en un callejón sin salida. Siempre tiene que haber posibilidades de que el que egresa de una educación superior no universitaria o de larga duración tenga la posibilidad, una vez que ha salido al mundo laboral, de retornar y que pueda seguir para tomar carreras de más larga duración y acceder a los niveles más altos si esa es su decisión. E incluso tener presente que esa experiencia laboral podría recibir hasta créditos académicos para estimularlo a que retorne, para que pueda así su proyecto de vida ir hasta los niveles más altos si eso es lo que se propone. Tenemos que en esa conferencia mundial también decir lo que dice la Declaración de Cartagena, la necesidad de elaborar nuestros propios modelos educativos y académicos, la necesidad de la transformación en los métodos didácticos de nuestros docentes y de nuestros investigadores, la necesidad de reiterar de que los protagonistas principales del proceso de formación en nuestras universidades pues son los docentes y los estudiantes mismos, la necesidad de que se reitere el compromiso de la educación permanente, la educación para toda la vida, la necesidad de prestigiar los programas que se ofrecen vía virtualización de la educación superior, como una manera de ampliar el acceso de nuestros jóvenes a la educación superior. Considerar que esos programas virtuales de educación superior pueden tener la misma calidad y el mismo rigor que tienen los programas presenciales, porque educación a distancia no es educación distanciada. Educación a distancia tiene su propia forma, pero siempre hay periodos presenciales para promover esa interrelación entre profesores y estudiantes. Tenemos también que hacer ver la necesidad de prestigiar la carrera de las personas que dedican su vida al trabajo universitario, docentes, investigadores y extensionistas. La carrera al servicio de las universidades con los estímulos adecuados
con las condiciones laborales y sociales propias de una carrera que presta un gran servicio a nuestras sociedades. Y en cuanto a la promoción del desarrollo científico y tecnológico, abogar porque nuestra región supere la brecha que existe con los países más desarrollados, donde el problema no es la diferencia entre el desarrollo que ellos han alcanzado y nuestro desarrollo. El mayor problema está en la diferencia de velocidad. Mientras ellos avanzan a una velocidad muy grande, nosotros vamos muy poco a poco avanzando. Y debemos prepararnos para insistir en que nuestros países realmente inviertan en investigación y desarrollo al menos el 1% del Producto Interno Bruto, que la UNESCO recomendó hace más de 40 o 45 años a nuestros países. En conclusión, el debate latinoamericano sobre educación superior ha sido muy rico durante la última década. Creemos que sobre la base de los aportes de ese debate, América Latina y el Caribe poseen un caudal de conceptos y propuestas importantes con los cuales perfectamente pueden contribuir a enriquecer el debate mundial y ante el cual es además indispensable precisar ciertas posiciones que contribuyan a salvaguardar los valores esenciales y las características que deben siempre distinguir a la educación superior como bien público y el conocimiento como bien social al servicio de la humanidad. Muchas gracias. Tenemos ya algunas preguntas. La primera pregunta dice lo siguiente. El sistema de mercado tiende a considerar la educación pública bajo los mismos criterios que la educación privada. ¿Hasta dónde estos dos sistemas deben ser similares o deben ser complementarios, mas no similares? Lo ideal sería que sean complementarios, pero yo conozco en América Latina instituciones de educación superior privadas excelentes, magníficas, y que hacen un gran aporte también a la sociedad latinoamericana. El problema es cuando se da la educación superior privada y que, a pesar de que estén autorizados, no cumplen con los requisitos de calidad mínimos para poder decirse que se trata de una educación de rango superior. De tal manera que bienvenida a la educación superior privada cuando tiene calidad, cuando viene a completar, cuando tiene el mismo compromiso de servicio a la comunidad que tiene la educación superior pública y cuando, por lo tanto, viene a ofrecer oportunidades a nuestros jóvenes que las universidades públicas no están ellas solas en condiciones de atender a todos los jóvenes que aspiran a la educación superior. No debemos de contraponer pública a privada, sino contraponer calidad a la falta de calidad. El problema está en la calidad y posiblemente también en la pertinencia. Ahí es donde está realmente el problema, si tienen o no tienen calidad. Pero no es justo hacer diferencia porque se trate de público o privado. En realidad, ambas, cuando tienen buena calidad, prestan un gran servicio a la sociedad. Hay algunas preguntas relacionadas con la resistencia al cambio en la práctica docente. Sí. ¿Alguna observación adicional, señor? ¿Cómo no? Bien, las instituciones de educación superior son organizaciones, forman parte de un tejido de organizaciones que es lo que forma nuestra sociedad. La sociedad está formada por un tejido de distintas organizaciones. Toda organización genera una cultura y entre esa cultura están los hábitos, las tradiciones que se implantan, digamos, en el trabajo docente. Entonces resulta que cuando vienen los procesos de cambio, surgen de la cultura organizacional, de los hábitos ya predominantes en esa organización, resistencias al cambio. Para mí la regla debe ser cambio con continuidad. Es decir, que los cambios no sean traumáticos, que sean graduales, que a los profesores se les dé la oportunidad de familiarizarse con los nuevos métodos didácticos, que se les dé la oportunidad de familiarizarse con las nuevas, con los aportes que está dando a la pedagogía
y principalmente a la pedagogía universitaria, la ciencia cognitiva con sus grandes avances en cuanto al mejor conocimiento de cómo aprende el ser humano, y que estos avances de la ciencia cognitiva son las que han llevado precisamente a generar las tendencias constructivistas en el campo de la educación superior, de que el estudiante debe construir por sí mismo el conocimiento con el estímulo y facilitación del docente. En la práctica se encuentran muchas resistencias de parte de los docentes, quizás porque a veces o no se les da la oportunidad del proceso de reconversión, o bien porque se parte de un principio que lo que han estado haciendo no ha estado bien hecho. En realidad ellos han trabajado con unos paradigmas que entonces tenían vigencia. Por muchos años, por décadas, ha predominado en América Latina el paradigma conductista. Ahora se trata de un cambio del paradigma conductista al paradigma constructivista, pero este cambio tiene que hacerse de una manera en que no genere más resistencias de las necesarias o de las indispensables, y más bien hacer que los docentes hagan suyo el modelo educativo y se identifiquen con él, y al hacerlo suyo lleven al aula la transformación que se trata de hacer cuando se introducen estos nuevos métodos didácticos, porque son ellos en última instancia quienes van a hacer realidad el cambio que se quiere promover. Si no hay cambio en el aula o en el laboratorio, en realidad tendremos el cambio en el documento, pero no lo tendremos en la realidad. Hay algunos comentarios que complementan este concepto, doctor Tunerman. No solamente hay resistencia en los docentes, también hay en los sindicatos, también hay en los directivos, también pudiera haber en los gobiernos. ¿Cómo ve usted esto? Sí, a veces he encontrado en algunas universidades aquí mismo en México alguna resistencia de parte de los sindicatos, y también debo decir que faltó ahí resistencia incluso de los estudiantes, curiosamente. Exacto. Y debo decir por qué. En una oportunidad estuve en una preparatoria de México, en un estado mexicano, me reuní con estudiantes de la preparatoria donde se había puesto en marcha un proyecto piloto con el nuevo modelo educativo. Y buena parte de los estudiantes dijeron: hemos aceptado el cambio y creemos que ahora estamos comprendiendo más. Creemos que ahora realmente no tenemos que estar recurriendo únicamente al aprendizaje mecánico memorista, sino que ahora ya hemos aprendido a comprender a base de elaborar mapas conceptuales, gráficos, resúmenes, etc. Pero otros estudiantes dijeron lo contrario y dijeron: antes yo llegaba a clase, tomaba apuntes, y esos apuntes me los aprendía muy bien días antes del examen, y yo sabía que al momento de evaluarme me iban a evaluar si yo repetía en mi examen lo más exactamente posible lo que el profesor había dicho en clase. Ahora me siento un poco inseguro porque llego a clase y no sé cuál va a ser el mapa conceptual o la red de mapas conceptuales que me van a pedir hacer, o que me van a pedir hacer un gráfico y no estoy muy seguro si voy a poderlo hacer. Me siento un poco más inseguro. Yo hubiera preferido que siguiéramos como antes, porque yo tomaba apuntes muy buenos y me los aprendía muy bien y sacaba buenas notas. En realidad quería quedar siempre en esa actitud, pues. Realmente el problema general en América Latina ha sido que seguimos con los mismos métodos de enseñanza de hace muchos, digamos, de más de 100 años. A veces recorremos los pasillos de una universidad y podemos ver al profesor dictando la lección. El profesor es el protagonista, el profesor es el que está hablando, y los estudiantes están muy receptivos, muy pasivos, tomando apuntes. A veces preguntan. En una encuesta que hizo Anuyes, que está en el libro sobre la educación superior para el año 2000, en esa encuesta el 40% de los estudiantes encuestados en México dijeron que nunca habían preguntado en el aula y que se inhibían de preguntar y mucho menos de cuestionar al profesor. Los nuevos métodos necesitan que los estudiantes sean más activos, más participativos, pero que también los profesores les permitan esa mayor participación y que no se constituyan pues simplemente en fuente única del conocimiento, sino que lo construyan junto con los estudiantes. Hay una pregunta que se refiere al concepto de autonomía corporativa. ¿Cómo no? Algunos dicen que esta autonomía corporativa es cuando la universidad
se constituye en una corporación prácticamente con fines de lucro. Y que aunque a veces dicen se trata de una asociación civil sin ánimo de lucro, a veces los que conducen a su universidad aclaran, sin ánimo de lucro, pero tampoco con ánimo de pérdida. Y entonces van transformando poco a poco la universidad en una corporación y alegan de que también tienen derecho a una autonomía, incluso una autonomía mayor que la universidad pública, porque consideran que es una corporación que se rige por las normas del derecho mercantil, etcétera, en los países que se les permite, y por lo tanto se transforman en verdaderas empresas vendedoras de servicios educativos, de educación superior. Bueno. Doctor Tunerman, hay, por supuesto, propósitos generales que esperamos que se generen en esta conferencia de París próxima. Pero hay mucho que tenemos que hacer nosotros, independientemente de una concepción general del problema. ¿Qué nos recomendaría hacer a las universidades como procesos individuales de desarrollo y como actores fundamentales del desarrollo de nuestros propios países? Bueno, primero, saber quienes estamos en la educación superior que tenemos un gran privilegio. Tenemos el privilegio de trabajar con una institución clave para nuestras sociedades, mayor aún si se trata de una institución pública. Es un privilegio realmente que trabajemos con instituciones que tienen un gran rol que cumplir en cuanto al afianzamiento de la identidad nacional, a la socialización de nuestros jóvenes, a que nuestros jóvenes valoren la cultura nacional, algo que en esta sociedad globalizada estamos corriendo el riesgo de que nuestros jóvenes admiren más la cultura de los países desarrollados y menosprecien nuestra cultura. El privilegio que trabajamos con organizaciones que hoy día constituyen elementos clave para el desarrollo de nuestros países, el desarrollo humano y sustentable, que trabajamos con una materia prima que es los jóvenes que representan el futuro, que además trabajamos con la materia prima del conocimiento y la información, y esa materia prima hoy día es el insumo principal de los procesos productivos, como todos lo sabemos, y que por lo tanto las universidades, más en nuestro continente, donde en ellas se realiza la mayor parte de la investigación, se estima que en América Latina la investigación y desarrollo se desarrolla fundamentalmente un 70-80% en las universidades, y principalmente las públicas. Ellas son la columna vertebral del adelanto del científico tecnológico en nuestros países. En consecuencia, si en el futuro la posición de nuestros países va a depender de la capacidad de su gente, del nivel educativo de su gente, de la formación de personal del más alto nivel, si va a depender de nuestro cultivo del conocimiento, de la generación del conocimiento, transmisión y difusión social del conocimiento, y la universidad trabaja con esa materia prima del conocimiento, entonces estamos en una institución que va a definir en gran parte el papel que va a tener cada nación nuestra en mundos competitivos y en una sociedad globalizada. Por eso se dice que en última instancia quizás los países van a competir por su personal calificado, por su ciencia, su tecnología y por sus sistemas educativos y por la calidad y pertinencia de esos sistemas. Entonces, todo lo que hagamos por mejorar, desarrollar, transformar la educación superior de nuestros países va en beneficio de nuestras naciones y de nuestras sociedades. Privilegio que nos ha dado la oportunidad de trabajar con estas instituciones. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Tunerman su importante intervención. A todos muchas gracias por su atención y se cierra. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.